Bueno, hola a todos y a todas mientras se carga. Y muchas gracias al ENEM por invitarme a dar la charla o por aceptar que os cuente cositas de estadística bayesiana. Y nada, a ver si se carga y empieza. Está cargando la rayita, ¿verdad, Anabel? Sí, sí, sí. Pone vale, estupendo. Saving Conversion, pone ahora mismo. Sí, ya le queda poco entonces. Vale, luego para pasar el PDF, en la pantallita abajo tendrás unas flechitas en azul, ¿vale? De ahí podrás pasarlo. En la pantalla grande o en la pequeña. Vale. ¿Quieres ponerte a ver la cámara web en la otra pantalla? Puedes. Vale. Así por lo menos me veis. Y ahora lo que no veo es el PDF. Ay, no te he escuchado. Que lo que no veo ahora es el PDF, digo. Claro, porque me has puesto la... Espera, lo acabo de subir yo en la pantalla de la derecha, ¿vale? Sí. Ya se ve, creo. Vale, ese. ¿Puedes acercarte hacia allí para verlo mejor? Vale, entonces vosotros me veis bien a mí y veis el PDF, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, entonces cuando me digáis empiezo. Genial. Pues nada. ¿Vamos a ello? Bueno, pues como os comentaba al principio del vídeo, hoy quería hablaros un poquito de historia. Yo sé que somos matemáticos y matemáticas y que nos gustan las matemáticas, pero quería contaros un poco el contexto en el que nace la estadística bayesiana, porque creo que es importante entender cómo se acaban desarrollando cualquier teoría, cualquier cosa que se hace en matemáticas o en ciencia en general, tiene un contexto histórico y es importante que lo conozcamos para saber cómo se llegó ahí y por qué se llegó ahí. Además, ya veréis que no siempre llega solo una persona a demostrar algo, sino que a veces se produce de forma simultánea por varias personas, porque es el momento, es el razonamiento de ese momento el que hace que lleguemos hasta ahí. Por presentarme un poquito más, pues eso, yo vengo de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Matemáticas, en concreto del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, y trabajo en un grupo de investigación que se llama Valencia Bayesian Research Group, por lo que ya podéis haceros a la idea de que yo soy parte de esa estadística bayesiana de la que vengo a hablaros, que no sé si habréis oído hablar de ella antes o no, pero bueno, yo hoy intentaré que sepáis un poquito más. Si queréis saber algo más de mí o en algún momento necesitáis algo, os quedáis con dudas o queréis comentar algo, bueno, pues aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi hashtag, o sea, mi usuario de Twitter, perdón, y mi blog, donde, como decía en el vídeo, pues cuento algunas cosas de divulgación por si os pueden resultar interesantes. Y nada, vamos a empezar. Pues vamos a hablar de un tiempo convulso. Y cuando digo un tiempo convulso, tenéis que pensar que estamos a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en un momento en el que la ciencia y la religión van un poco de la mano, intentando entender por qué pasan las cosas que pasan. Principalmente había una gran componente relacionada con el universo, con cómo se movían los planetas, con todo lo que tenía que ver con la física, sobre todo, ¿no? Y en ese momento es en el que Newton empieza a desarrollar sus teorías buscando las causas de, pues eso precisamente, del movimiento de los planetas, desarrollando también las matemáticas que le permiten llegar a determinados cálculos, y lo hace un poco en base o al servicio de la religión, porque en ese momento hay que tener en cuenta que en ese contexto era lo más importante. Lo que pasa es que había mucho contraste entre cómo se pensaba que se debía llegar
a hacer esa ciencia. Estamos también en el momento en el que Descartes desarrolla su discurso del método y ahí se ve mucho una nueva corriente de pensamiento sobre cómo había que intentar demostrar las cosas, cómo había que buscar pruebas, digamos, de que las cosas habían sucedido así, ¿no? Bueno, y en este contexto es donde se desarrolla Newton, pero por supuesto, pues había personas que no estaban de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Newton, con esta nueva ola de pensamiento científico. Entre ellos encontramos al reverendo George Berkeley, que critica el trabajo de Newton, sobre todo la forma en la que Newton había llegado a sus conclusiones, en dos ensayos. Por un lado tenemos un ensayo de 1721 que se llamaba De Motu, en el que critica la parte del movimiento de los planetas, y otro de 1734 llamado De Analyst, en el que critica más la parte del cálculo de Newton, la parte que había desarrollado de cálculo. Además, en otro sentido diferente, pero también crítico, fue David Hume, donde David Hume lo que criticaba era pues todo esto que se estaba hablando de que la causa de todo fuese Dios. Y sobre todo, él era muy contrario, muy reticente a pensar en todo el tema de los milagros, el castigo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él rechazaba esa idea y, bueno, pues hizo un ensayo criticando todo esto. Y entre estas dos corrientes empieza a surgir pues una defensa del trabajo de Newton. Y en esa defensa del trabajo de Newton encontramos a nuestro primer protagonista, que es Thomas Bayes. Thomas Bayes era un reverendo inglés que, bueno, él le encantaban las matemáticas, era un aficionado a las matemáticas. Lo que pasa es que había aparentemente hecho muy poquito dentro de las matemáticas, dentro del mundo de las matemáticas, y sin embargo fue aceptado para ser parte de la Royal Society. Eso ya nos dice algo sobre que algo estaba haciendo aparte de lo que no se veía. Y ese algo se sospecha, aunque no se sabe con exactitud, pero se cree que uno de los escritos que aparecieron defendiendo el cálculo de Newton pertenecía a Thomas Bayes. Bien, en ese sentido, Thomas Bayes trabaja dentro del mundo de la probabilidad para intentar contradecir pues, ese trabajo de Berkeley, donde criticaba el trabajo de Newton, y a la vez para criticar el trabajo de Hume, porque al fin y al cabo él era un reverendo y tenía que hablar de la existencia de Dios y de cuál era el papel de Dios, ¿no? Entonces, con estas dos ideas en mente, además de que tenemos que recordar que estamos en un momento de la historia, como yo creo que prácticamente todos los momentos, porque ahora pues estamos un poco igual, donde los problemas de las apuestas y los problemas relacionados con los juegos de azar estaban muy de moda, ¿no? Entonces, él también se relacionó con Earl of Stanhope, que había dejado escrito algunos problemas relacionados con los juegos de azar, y estas tres patas fundamentaron un poco todo el trabajo que Thomas Bayes estuvo haciendo a lo largo de su vida. Y digo a lo largo de su vida porque realmente el trabajo importante de Thomas Bayes, del que hoy venimos a hablar, no se publicó hasta después de su muerte, cuando a su amigo Richard Price le encargó la familia de Bayes que por favor que fuese a la casa de Thomas y que recogiese todo lo que allí había, ordenase los papeles e hiciese con ello lo que creyese conveniente. En ese sentido, Richard Price pues, empieza a buscar algo de lo que seguramente Thomas Bayes ya le había hablado anteriormente y escribe una carta a la Royal Society diciendo: estimado señor, le adjunto un escrito hallado entre los papeles de nuestro fallecido amigo Mr. Bayes, que en mi opinión tiene gran mérito y debería ser preservado. Ese documento del que Richard Price habla es el primer acercamiento a lo que hoy en día conocemos como teorema de Bayes. Y digo conocemos como teorema de Bayes porque en realidad no solo Bayes llegó a esas conclusiones. Hay otro protagonista de esta historia que es Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace tenía un poco las mismas intenciones, y aquí sí que reconocidas, aquí sí que sabemos que fue así tal cual. Pierre-Simon Laplace quería llegar a demostrar las leyes de Newton, haciendo el camino desde lo observable a su causa más probable. Es decir, él quería, a partir de lo que observaba, demostrar
que la causa de eso que observaba era pues la ley de la gravitación, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, me podríais decir ahora mismo, vale, y si Bayes, y ya lo había hecho antes y ya había estado trabajando en el porqué de las causas de las cosas, ¿por qué lo hace Pierre-Simon Laplace unos años más tarde? ¿Y por qué no se fija en el trabajo de Bayes? Y aquí se da una situación que se da muchas veces a lo largo de la historia, ahora ya no nos pasa tanto, pero por lo menos en el ámbito de la ciencia, pero entonces sí que se daba mucho. Pierre-Simon Laplace era francés, vivía en Francia, hablaba en francés y hacía investigación o ciencia en francés. Thomas Bayes era inglés, vivía en Inglaterra y hacía ciencia en inglés. De manera que no había una relación real, o sea, no había una comunicación entre ambos, ¿vale? No había una comunicación entre ellos o entre los distintos países donde se hacía ciencia. Si habían distintos idiomas, no había relación. Pero en toda esta historia se da una casualidad que es la semilla de la que nace todo lo que viene después. Y esa casualidad se llama Abraham de Moivre. Abraham de Moivre era un investigador, un matemático francés que por diversos motivos relacionados con la política tiene que emigrar a Inglaterra y allí se dice que fue uno de los profesores particulares, digamos, de Thomas Bayes. Esto no está comprobado como tal, pero sí que se supone, o al menos si no fue profesor, sí que influyó mucho en la forma de trabajar de Thomas Bayes. Porque de lo que Abraham de Moivre empezó a trabajar en su documento o en su libro de 1718, Doctrine of Chances, tenía mucho que ver con esa parte de determinar las causas de cualquier cosa, ¿vale? Y en eso es en lo que se basan tanto Laplace, porque conocía a de Moivre, porque era francés, como Thomas Bayes, que conocía a de Moivre por haber emigrado a Inglaterra. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es realmente? ¿De qué estamos hablando? Porque cuando hablamos del teorema de Bayes, seguramente, si os lo conocéis de las clases de probabilidad y eso, lo que os suena es esta estructura, ¿no? La probabilidad de A dado B, probabilidad condicional, es igual a la probabilidad de B dado A, que como vemos es la inversa, es decir, están las letras cambiadas de sitio, no es inversa en el sentido literal, por la probabilidad de A y dividido la probabilidad de B. Esto, si queréis un ejemplo rápido de dónde se usa mucho y para qué sirve, imaginaros un test médico, ¿vale? Pues la probabilidad de A dado B, que es una de las que conoceríamos bien, sería la probabilidad de haber obtenido la probabilidad de B dado A sería la probabilidad de haber obtenido un positivo, dado que se está enfermo. Esa es una de las que vienen como si dijéramos en el prospecto del test, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que te dé positivo si realmente estás enfermo? Pero una vez te ha dado positivo, a ti lo que te interesa, tú no sabes si estás enfermo o no. Entonces, a ti lo que te interesa saber es cuál es la probabilidad de que realmente estés enfermo, dado que has dado positivo. Es decir, te interesa la otra parte te interesa la parte que está delante del igual, ¿vale? Sin embargo, la parte que está detrás del igual es la parte que conocemos. Y a partir de ahí, bueno, pues se hacen muchos cálculos, se puede utilizar de manera como muy naif, ¿no? Se puede utilizar de manera sencilla y se utiliza muchísimo en probabilidad. Sin embargo, la forma real en la que se utilizaba el teorema de Bayes, tanto por Bayes como por Laplace, era esta otra, donde ya no hablamos de cosas que pueden tener correlación entre ellas, como el positivo y estar enfermo, sino que de lo que hablamos es de datos, de cosas observables y de la causa que produce esos datos. Y nosotros y nosotras que somos matemáticos, cuando hablamos de causa, tenemos que tener en cuenta que de lo que estamos hablando en el fondo es de un modelo, un parámetro, algo que nosotros queremos intentar saber cuánto vale, qué es, para poder acabar dando esa probabilidad de que eso sea real, ¿vale? Y siempre a través de lo que observamos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo es este teorema. Para entenderlo vamos a pensar primero en cómo funciona. La idea del teorema es la siguiente.
yo sé algo sobre las causas, sobre ese parámetro, sobre ese modelo. En ese momento observo unos datos y si incorporo la información que tienen esos datos, ahora sé algo más sobre la causa, ¿vale? Esa sería un poco la estructura general del teorema de Bayes. Y si lo vemos con un poquito de detalle, cada una de sus partes, cuando decimos tenemos la parte de la probabilidad de la causa, eso es yo sé algo sobre la causa, y a eso en el teorema de Bayes lo llamamos distribución a priori. Es decir, resumo lo que yo sé sobre la causa en una distribución a priori. Después tengo lo que observo. Yo observo unos datos y esos datos contienen cierta información sobre la causa, ¿vale? Entonces lo que hago es resumir esa información que los datos me dan sobre la causa en lo que se llama la verosimilitud, ¿vale? Eso va a depender, por ejemplo, pues del modelo matemático que hayamos elegido, de los parámetros que estemos trabajando, de qué es lo que estamos buscando, ¿vale? Y combinando estas dos cuestiones, llegamos a un ahora sé algo más sobre la causa, que es lo que en estadística bayesiana llamamos la distribución a posteriori. Es la que recoge la actualización de la información que nos ha llevado de la distribución a priori a la distribución a posteriori. Nos queda una parte del teorema que no hemos visto, que es la parte que tenemos en el denominador, perdón, que se me ha ido. Ahora, que es la parte que tenemos en el denominador, pero de esa parte hablaremos hacia el final, ¿vale? De momento nos quedamos con esa idea de tengo la distribución a posteriori a partir de la verosimilitud y la distribución a priori. Bien, vamos a pensar un poco en esas distintas partes, vamos a ampliarlas un poquito más. Como os decía, lo que es la verosimilitud se construye a partir de modelos estadísticos y va a expresar la información que contienen los datos sobre la causa. La causa, pues, se acabará identificando con algún parámetro o alguna entidad desconocida del modelo, incluso con el propio modelo, que a lo mejor puede ser que haya varios y no sepamos cuál sea el modelo con el que realmente queremos trabajar. Y hay una de las partes del teorema que es la parte más controvertida y que acabó sumiendo al teorema de Bayes en el anonimato, en ser algo tabú, algo de lo que no se podía hablar. Y dejarme aquí que entre un poquito en detalle, ¿vale? La parte más controvertida es esa distribución a priori sobre la causa. ¿Y por qué es la más controvertida? Pues tiene que ver con la interpretación que le damos a la probabilidad. Cuando pensamos en una probabilidad, en la probabilidad de algo, habitualmente la forma más natural que tenemos de pensar en la probabilidad es en modo de frecuencia. Esto es muy fácil si yo lanzo una moneda y si yo digo que hay una probabilidad de cara de 0,3 o del 30%, pues lo que sé es que si lanzo la moneda muchas veces, al final el número de caras que voy a ver va a ser del 30%, ¿vale? El 30% de las veces veré cara. Esa es la idea frecuentista. Pero claro, para poder llevar a cabo esta idea frecuentista, tengo que poder repetir muchas veces el experimento bajo las mismas condiciones, que se suele decir. Entonces aquí surgen muchos problemas de interpretación, muchos problemas de definición que no están del todo claros. Vale. En estas circunstancias, cuando pensamos en la probabilidad en frecuentista, además se da un añadido, y es, pensadlo, volvemos a la moneda, ¿vale? La moneda hemos dicho que estaba trucada, no lo he dicho como tal, pero está trucada porque en vez de tener 50% cara cruz, teníamos un 30% de cara y un 70% de cruces, ¿vale? Entonces la moneda estaba trucada. Eso es así, eso no cambia, por mucho que yo lance la moneda, siempre va a estar trucada. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que la moneda esté trucada, que sería, en este caso sería nuestra causa, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda esté trucada? Desde un punto de vista frecuentista no tiene sentido. No tiene sentido porque yo repito el experimento y eso no va a cambiar, entonces no voy a poder calcular la probabilidad de eso.
¿vale? Porque si es algo que no cambia entre repeticiones, no puedo calcular su probabilidad. Será 1 o 0, punto. Y ahí es donde surge el pensamiento bayesiano de la probabilidad, que en lugar de entenderlo en forma de frecuencia, es más genérico y lo entiende simplemente en forma de medida de la incertidumbre, ¿vale? De medida de creencia, digamos. Es algo que se ha interpretado durante mucho tiempo como algo subjetivo, pero no tiene por qué, puede estar basado en conocimiento, ¿vale? Pero lo bueno que tiene, volviendo al teorema de Bayes, es que al interpretarla así, cualquier cosa es susceptible de ponerle una probabilidad. Y si volvemos al ejemplo de la moneda, pues depende quién me haya dado a mí la moneda, confiaré más o menos en que esa moneda está trucada o no está trucada, ¿vale? Por ejemplo, si Juanmi, que lo veo por ahí en el público, me da la moneda, yo de Juanmi me fío mucho, no pensaré que esté trucada, entonces mi probabilidad a priori de que la moneda esté trucada será pequeña. Si me lo da otra persona a la que no le tengo mucha confianza, pues entonces la probabilidad de que la moneda esté trucada yo la pondré como más grande, ¿vale? Entonces, esta es la gran controversia. ¿Por qué? Porque esa segunda interpretación, que es la del teorema de Bayes, es bastante, o se interpreta como bastante subjetiva. Y a los matemáticos y las matemáticas de la época, pues no les hacía mucha gracia lo de la subjetividad. Y por tanto, se convierte en un teorema tabú, que durante muchos años no gustó, ¿vale? No se quería usar. No se quería usar, pero se usaba. Se usaba porque ayudaba. Por ejemplo, hubo un juicio famoso a una persona a la que se acusaba de ser espía, en la que llamaron como testigo matemático, digamos, a Henri Poincaré a declarar, ¿vale?, en términos matemáticos. Y Henri Poincaré, que era frecuentista, dijo que en ese caso lo mejor era utilizar el teorema de Bayes. Porque fijaros que en el teorema de Bayes los datos en este caso vendrían a ser las pruebas que tenemos y lo que queremos demostrar es la culpabilidad de la persona. A día de hoy se sigue usando en este sentido el teorema de Bayes en los juicios. Dejadme que diga aquí que, de hecho, hay una interpretación a veces errónea de la probabilidad condicionada, donde nosotros lo que tenemos que demostrar es la probabilidad de culpable dadas las pruebas. Pero a veces lo que se acaba dando con probabilidad es la probabilidad de las pruebas dada que la persona es culpable. A eso se le llama la falacia del fiscal, ¿vale? Fijaros que al final pues, se ha utilizado tanto en juicios que coge su nombre de ahí, ¿vale? Pero no solo ayudan los juicios. Durante la Primera Guerra Mundial había escasez de munición y Jean-Baptiste Eugène Estienne desarrolla unas tablas basadas en el teorema de Bayes que permitían comprobar la munición. Es el principio, digamos, de un poco la optimización, la investigación operativa, también el control de calidad, etcétera, etcétera, y estaba basado en el teorema de Bayes, aunque nadie lo decía, porque en principio era tabú utilizarlo. En los laboratorios Bell, que son como el inicio de las telecomunicaciones, Eduard Molina lo utilizó para escapar de colapso económico, pero de nuevo en secreto total y sin que nadie supiera que era el teorema de Bayes lo que se estaba utilizando. También tenemos a Isaac Rubinoff y Albert Whitney, que eran actuarios. Los actuarios vendrían a ser como economistas especializados en estadística y probabilidad. Y lo que hicieron fue desarrollar una fórmula denominada credibilidad que ayudaba a determinar las primas de los seguros, ¿vale? Porque si no, claro, determinar una prima de un seguro es una cosa muy difícil, sobre todo pensarlo. Volvemos a lo de la interpretación frecuentista. Si yo quiero determinar la prima de un seguro, pero resulta que no tengo información porque no tengo datos anteriores, pues no puedo, porque no hay una frecuencia de cosas. Una de las cuestiones que salió en algunas de las conferencias en las que se hablaba de la fórmula de la credibilidad era ¿cómo podemos determinar la probabilidad de que dos aviones se choquen en el aire si en ese momento los aviones comerciales acababan de empezar a volar y no había habido nunca ningún accidente? Entonces, ¿cómo se determinaba, no? Y ahí de nuevo pues se hacía uso del teorema de Bayes. En la máquina Enigma, Joan Clark, Alan Turing e Irving John
al que se conocía como Jack Good, descifraron la máquina Enigma gracias a lo que Alan Turing dio en llamar Van Burismo, pero que en realidad era el teorema de Bayes, de nuevo, oculto detrás de ese nombre. Y viendo toda la cantidad de cosas en las que la estadística bayesiana estuvo ayudando durante mucho tiempo en silencio, llegó un momento en el que había que sacarla a la palestra. Teníamos, por ejemplo, a Jack Good, al compañero de Alan Turing, que él se había quedado con esa sensación de que el teorema de Bayes y aplicarlo era importante. Y aparecen una serie de voces, además de la de Jack Good, aparece la voz de Jeffries, de Jerome Cornfield. La historia de Cornfield es muy graciosa porque no es estadístico ni matemático ni nada por el estilo, es médico. Pero era un médico que sabía que el futuro de la medicina pasaba por el cálculo de probabilidad, pasaba por determinar cuál era la probabilidad de que un determinado sujeto sufriera una enfermedad coronaria, por ejemplo, y trabajó mucho en ese sentido y se dio cuenta de la importancia del teorema de Bayes. Decir también que Jeffries tampoco era matemático, Jeffries era geólogo. Y de nuevo, él vio cuál era la importancia que tenía pues la probabilidad para la hora, por ejemplo, de detectar temblores de tierra, etcétera, etcétera. Tenemos a Jim Savage o Dean Slenley, que estos sí que son matemáticos, que fueron quienes empezaron a proponer el cambio de lo que era el teorema de Bayes simplemente naif al teorema de Bayes tal y como lo utilizamos hoy en día, con esa distribución a priori, esa distribución a posteriori. ¿Vale? Y aquí vamos a ir a la parte esa que he dicho antes que me había dejado, porque bueno, muy bien. O sea, ahora mismo estamos en un momento genial donde ya empieza a despuntar el teorema de Bayes, se le empieza a ver realmente la utilidad, se deja de tener tabús, bueno, a medias, porque todavía hay quien le tiene un poco de miedo, pero ya empieza a utilizarse de una manera más amplia y llega el momento de la gran pega. Y es que cuando empezamos a complicar, porque si tú lo haces con un ejemplo de juguete todo está muy bien, pues si haces con el ejemplo de la moneda esto sale estupendo y súper rápido, pero si empezamos a hacerlo con ejemplos más complejos, lo que aparece aquí debajo, que antes hemos dicho lo dejamos para luego, pues se convierte en una gran pega. A esa probabilidad de los datos se le llama distribución marginal y en realidad estamos hablando de la constante de integración, la constante que hace, porque no dejamos de tener una función de probabilidad y sabéis que las funciones de probabilidad tienen que sumar o integrar uno dependiendo si estamos en el espacio discreto o en un espacio continuo. Entonces, esa constante es la que hace que realmente integre uno. Pero para que haga eso hay que hacer muchas veces integrales múltiples, sumas infinitas, cuestiones que son bastante complicadas y que no podemos llegar a hacer de manera rápida o sencilla para que nos dé una distribución. Y luego a veces, aunque lo podamos hacer, la distribución que tenemos no es una distribución conocida al uso. Supongo que si hablo de distribución de probabilidad, pues os puede venir a la cabeza la campana de Gauss, una distribución de Poisson para variables discretas, las distribuciones que sea, ¿no? Entonces, no podría hacerse. Se propuso una solución que fue las previas conjugadas de Robert Schneifel y Howard Raifa, que hacían que todo fuese muy sencillo. O sea, poníamos una previa con una fórmula concreta y eso te permitía que la solución final fuese directa, ¿vale? Que se pudiese integrar bien y que supiéramos cuál era la solución. Pero claro, esto se quedaba muy restringido en algunos modelos y llega un momento en el que se necesita simulación. En concreto, en la imagen tenéis a Adrian Smith y a Alan Gelfand, que proponen utilizar los métodos que se conocen como cadenas de Markov-Monte Carlo, que son métodos de simulación que se venían utilizando en la física, que aparecen, de hecho, con el proyecto Manhattan, empiezan a gestarse, y que aquí ayudan a calcular esa constante y si no la podemos calcular incluso, ayudan directamente a tener simulaciones de la distribución a posterior. Y con eso podemos llegar a utilizar el teorema de Bayes para para cualquier problema que se nos ponga por delante. Cualquier problema porque deciros que la estadística bayesiana no es una técnica que sirve para determinados problemas, sino que es una técnica que sirve para cualquier problema, porque más que una técnica, como os decía cuando se hablaba de la probabilidad, es realmente una filosofía.
Y bueno, ojalá pudiera haber puesto más mujeres en esta presentación. Os pongo a Joan Clerc, que fue la compañera de Alan Turing y que fue quien realmente se especializó en el valmurismo y en el teorema de Bayes. No era solo, no sé si habéis visto la película, pero no era solo quien hacía los crucigramas. Y para terminar, pues darle las gracias a mi directora de tesis, Susi Bayarri, que fue quien a mí me introdujo realmente en este mundo y quien me ha hecho quererlo como lo quiero hasta ahora. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias por estar disponible para hacerlo en directo. Ya hablamos contigo ayer y vamos, una pasada tenerte aquí, de verdad. Nada, muchas gracias a vosotros y a mí me gusta más hacerlo en directo, que yo en el vídeo me duermo. Vale, ¿hay alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Muchísimas gracias. Vale, a continuación vamos a tener a Juan Miguel Rivera con características que deben cumplir los vídeos educativos en matemáticas. Por favor, un fuerte aplauso.